Muy buenos días, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestro estudio. Llegamos a un capítulo del libro de Isaías, el capítulo 41, un capítulo extraordinariamente interesante, lleno de cosas abrumadoras, de revelaciones sobrenaturales y de la esencia de Dios, porque nuestro Dios es un Dios sobrenatural. Este estudio lo he llamado No temas, confía en Dios y obedece su palabra. Y es lo que debemos hacer. Dios se ha revelado de formas maravillosas a través de la historia de la humanidad y nos ha dejado un libro de ese testimonio divino llamado la Biblia. Y la Biblia, cuando se escribió, prácticamente era profecía todo lo que se escribía. Ahora, gran parte de este precioso libro ya es historia, pero todavía queda gran parte de él que sigue siendo profecía. Y Dios en este capítulo confronta claramente para decirnos: yo soy el que digo las cosas antes que fuesen, y digo el pasado y digo el futuro, porque Él es el Dios Todopoderoso. Vamos a orar para iniciar este maravilloso estudio. Maravilloso Padre, Dios de bondad, de gracia y de misericordia, delante de ti venimos, amado Dios, para disponer nuestro corazón para aprender de tu palabra. Enséñanos, Señor, las cosas que muchas veces no sabemos y en otras ocasiones las sabemos mal, Señor. Te pedimos que tú nos des sabiduría y entendimiento tuyo, Señor, para comprender sanamente tu palabra, para trazar el camino recto y santo que tú quieres que nosotros vivamos de la manera correcta. Bendícenos, Padre Celestial. Llena nuestra vida, Señor, de temor reverente. Llena nuestra vida de sabiduría. Habla, Padre Celestial, a nuestros oídos y permite, Padre amado, que guardemos tu palabra en nuestro corazón y que cada día, Señor, con todo nuestro amor te sirvamos y vivamos agradecidos por todas las cosas que tú nos das, Señor. Gracias te damos, amado Dios. Bendícenos y protégenos. Te lo rogamos, amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Abramos nuestras Biblias en el libro de Isaías, en el capítulo 41. Isaías 41. Empieza Dios en el primer versículo, dice: escuchadme costas, esfuércense los pueblos, acérquense, y entonces hablen. Estemos juntamente a juicio. Dios le dice a los pueblos, le dice a la gente, a las costas, le dice a la gente: esfuércense. Cosas que muchas veces, como les dije, no entendemos. Dios le dijo, por ejemplo, a Josué, el sucesor de Moisés: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo a donde quiera que fueres. Y tenemos que esforzarnos en conocer cada vez más la palabra de Dios. Pero hay un problema, y es que así como a la par con lo bueno crece lo malo, así también en medio del conocimiento también crece la ignorancia. Muchas personas son muy conocedoras de muchos temas y de muchos saberes, pero de las cosas de Dios absolutamente ignorantes. Y este capítulo se refiere precisamente a esas cosas. Escuchadme, costas. ¿Por qué habla las costas? Porque hay muchos ignorantes que no quieren escuchar la palabra de Dios. Y esfuércense los pueblos. Acérquense, entonces hablen. Estemos juntamente a juicio. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere oír lo que la gente quiere decir, para decirle que están equivocados, para decirle a la gente que el único que no se equivoca es Dios. Y uno desafortunadamente puede estar sinceramente equivocado y terminar en condenación eterna. Versículo 2. ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él naciones, le hizo señorear de reyes, los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. ¿De qué está hablando? De lo que Dios regularmente hace. ¿Qué? Hablar de lo que todavía no es. Hablar de quién es el justo. La Biblia nos dice en el libro de Romanos que
No hay justo ni siquiera uno. Vamos a Romanos capítulo 3, versículo 10. Romanos 3, 10. Ante los ojos de Dios, ¿quién es justo? Y aquí en Romanos 3, versículo 10, nos dice que nadie. Dice Romanos 3, 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. ¿Y cuál es el problema? El problema es que de pronto, hagamos una comparación, va en una competencia ciclística y en alguna parte del camino no hay una señalización correcta y se fue por allá y por allá no era. Era por allí. ¿A dónde va a llegar? A cualquier lado, menos a la meta donde deben llegar. ¿Qué es lo que nosotros a veces no logramos comprender? Que hay una hoja de ruta que se llama la Biblia. Y que si usted tuerce a derecha, a izquierda y no sigue la hoja de ruta, va a llegar a cualquier parte menos a la meta, que es la salvación de nuestra alma. Eso es lo que está diciendo. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Cuántas personas buenas hay en este mundo? Uy, muchas. Eso no es lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? No hay ni uno bueno. Todos somos malos. En algún momento sale el Chucky que tenemos dentro. Y entonces, ¿qué se muestra? Que realmente somos malos. Sepulcro abierto es su garganta, abren la boca y apesta, con su lengua engañan, son mentirosos, veneno de áspida y debajo de sus labios su boca está llena de maldición y de amargura. Son personas groseras, llenas de maldiciones, y eso es lo que Dios dice que nosotros hagamos. No, son personas amargadas, resentidas, y así es como Dios quiere que vivamos. Tampoco. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿De qué está hablando? Del ser humano. Muchas personas no tienen temor de Dios, no saben que existe un juez y que hay tiempo para cada cosa, y que un día el juez, que es Dios, y el juez que es Dios, entregó el juicio a Jesucristo, y Jesucristo juzgará a los hombres conforme al Evangelio. Aquellos que obedecieron el Evangelio se salvarán, y aquellos que desobedecieron el Evangelio serán condenados. Volvemos entonces aquí a nuestro Isaías capítulo 41, versículo 3. Lo siguió. Pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿De qué está hablando? Dios guía, Dios va delante de aquellos que son su pueblo. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? ¿Quién nos cuenta en un libro llamado la Biblia la historia del origen, el Génesis? ¿Quién? Dios. Y aquí Dios lo confirma. Yo, Jehová, el primero, yo mismo con los postreros. Y qué versículo tan maravilloso. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué dice acá yo Jehová el primero y no dice yo Jehová el postrero, sino yo mismo con los postreros? Porque en los días finales, algunos sabios, prudentes, inteligentes, temerosos de Dios, entenderán el camino del Señor y tomarán la obediencia y estarán con Cristo al final de los tiempos, eternamente y para siempre. Las costas vieron y tuvieron temor. Los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron. ¿Qué quiere decir esto? Llegará el día estruendoso en que el Señor se revelará a la tierra y todas las rodillas se doblarán, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Cada cual ayudará a su vecino y a su hermano dijo, esfuérzate. ¿Qué quiere decir esto? La tierra será completamente llena del conocimiento de Dios. Pero cuando la tierra sea llena del conocimiento de Dios, ¿habrá gente que decida no creer en Dios? Sí. Desafortunadamente, muchas veces en medio del conocimiento también viene la necedad. Libro de Daniel, capítulo 12, versículo 10.
en el libro de Daniel 12:10 habla de las cosas finales. Daniel 12:10, y leemos así en Daniel 12, versículo 10. Muchos serán limpiados, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Qué comprenderán? Comprenderán que ha llegado el tiempo de los últimos tiempos. Muchas personas están viendo cómo hay incendios, guerras, terremotos, cómo hay enfermedades, cómo el mundo está definitivamente cambiando. Pero eso es normal. Eso no es normal. Eso es manifestación clara y segura de que la ira de Dios viene y vendrá. También en el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, nos habla acerca de la ceguera de aquellas personas que no conocen a Dios. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Primera de Corintios 2, 14. Dice Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, pero el hombre natural, el hombre normal, el hombre sin Dios, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué quiere decir esto? Hay cosas que unos entienden y hay cosas que otros no entienden. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, escuchamos del juicio venidero, escuchamos de la condenación eterna, que existe un lugar de condenación eterna, donde será el lloro y el crujir de dientes, que existe un lugar maravilloso llamado el paraíso de Dios, cielo nuevo y tierra nueva. Hay mucha gente que escoge no creer. Dijo alguien un pensamiento muy bueno que dice: el ateísmo tiene cura, se cura con la muerte. Cuando muramos, entonces entenderemos, dice la palabra de Dios, conoceré como fui conocido. La ignorancia siempre va a existir. Llegamos al versículo 7 de Isaías 41, donde nos confirma esto. Vuelvo a leer el 6, dice: cada cual ayudó a su vecino y a su hermano, dijo: esfuérzate. ¿Esfuérzate qué? En conocer a Dios, en preparar un corazón y una vida dispuesta para ser aprobado por Dios. Pero habrá ignorancia. El carpintero animó al platero, y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo: buena está la soldadura. Y lo afirmó con clavos para que no se moviese. ¿De qué está hablando? De lo que la gente hace cuando hay cosas impresionantes, terremotos, desastres, calamidades supremamente extraordinarias. Entonces muchos buscan verdaderamente a Dios y otros buscan hacer un ídolo para adorarse ante Él. De eso está hablando. Entonces nos dice, y luego vuelve otra vez a retomar su tema, y dice: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham. ¿Por qué marca como este punto aparte? Las gentes construirán ídolos viendo la devastación, pero tú, Israel, has sido instruido de otra manera. Porque a ti, Israel, te ha sido dada la palabra de Dios y conoces la verdad y la revelación del justo. Por eso le dice: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Es un verso maravilloso que dice que Dios no desecha a nadie. Que cuando venimos a los caminos del Señor, el Señor, en su gran amor, nos ayudará, nos sostendrá siempre, porque Él es fiel. Pero
debemos tener cuidado. Y no debemos ser ignorantes de la palabra de Dios. Recordemos en Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira, una pareja de esposos que quisieron engañar a Dios. Y vendieron una heredad y trajeron y sustrajeron de lo vendido y dijeron, sí, vean, nosotros somos súper mega generosos y estamos colocando a los pies de los apóstoles todo el dinero en el cual vendimos la heredad. Y les dijo Pedro, ¿por qué conviniste en mentir al Espíritu Santo? Y primero murió Ananías y después murió Zafira. ¿Qué quiere decir eso? No tentarás al Señor tu Dios. Si quieres ser un verdadero cristiano, las puertas y el corazón y el amor de Dios están abiertos totalmente para ti. Pero no juegues con fuego porque puedes terminar frito. Dios ama a los que le aman. Versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este es un versículo de confianza. Cuando nosotros somos cristianos, nos ganamos muchos enemigos a razón de nuestra fe, pero el Señor nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Dios nunca nos abandona y podemos estar tranquilos. Uno y Dios somos mayoría. Uno y Dios siempre ganaremos. Nuestro Dios pelea por nosotros. Nuestro Dios está con nosotros, Él nos ayuda, Él quiere que nosotros aprendamos a través de la Biblia qué es lo que Él quiere. Vamos al libro de Miqueas capítulo 6, versículo 8. Miqueas 6:8. En Miqueas 6:8, Dios dice lo siguiente. Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Qué maravilloso es entender esto. Muchas personas andan por todas partes buscando qué es lo que Dios quiere. Ahí está. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que el Señor quiere. ¿Y dónde encontramos la voluntad de Dios? En la Biblia, la palabra de Dios. Seguimos nuestro estudio, versículo 11. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada, y perecerán los que contienden contigo. Tremenda. ¿Qué es esto? Es una sentencia de respaldo absoluto de Dios hacia el pueblo de Israel y también hacia nosotros, que un día ellos y nosotros seremos uno solo. Dios está con nosotros, Dios es el que pelea por nosotros. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada, y perecerán los que contienden contigo. Buscarán a los que tienen contienda contigo y no los hallarás, serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. ¿Cuántos países son enemigos de Israel? Más fácil sería decir cuántos son amigos. ¿Qué es lo que estamos leyendo? Que un día Dios destruirá a los enemigos de Israel. ¿Pero por qué? Porque Dios ha dicho muy claramente, yo amo a los que me aman. Y me hallan los que temprano me buscan. Porque Él es el Dios de aquellos que obedecen sus mandamientos. Porque Él es el Padre de aquellos hijos obedientes. Y como un padre que ve que alguien maltrata a sus hijos, los defenderá. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, o vosotros, los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel, tu Redentor. Qué maravillosos versículos. Cuánto poder, cuánta misericordia, cuánta confianza que
podemos tener y que debemos tener en nuestro Dios. Libro de Hebreos capítulo 3, versículo 14, Hebreos 3, 14. En el libro de Hebreos, en el capítulo 3, versículo 14, nos habla también acerca de este Dios. En el Nuevo Testamento, Hebreos 3, 14, y de esta gracia y el soporte de ella, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Qué quiere decir esto? No es suficiente con decir que soy cristiano y decir aleluya, amén, y ya soy salvo. No es suficiente. Tengo que estar firme hasta el fin de mis días sobre la tierra y entonces heredaré la vida eterna. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Qué quiere decir eso? Desafortunadamente muchos cristianos que no entienden la palabra de Dios piensan que Dios es un Dios fiel, lo cual es cierto, que no nos expulsa, lo cual es cierto, que perdona nuestros pecados, lo cual también es cierto. Por tanto, pueden vivir en pecado y deleitarse en el pecado y decir que son cristianos, lo cual no es cierto. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y nos dijo nuestro Señor Jesucristo, por sus frutos los conoceréis. Entre tanto que se dice hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Qué es eso? El ejemplo de la historia. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Cuál es la respuesta? Sí, Señor. ¿Y con quiénes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Sí, Señor. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? ¿Eso es correcto? Totalmente. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, el paraíso de Dios, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. La palabra, la fe y las obras. Por sus frutos los conoceréis. Porque no son los oidores de la ley los que se salvan, sino los hacedores de ella. Volvemos a nuestro eje de estudio y seguimos en Isaías. Isaías 41, versículo 14. No temas, gusano de Jacob. ¿Por qué le dice gusano? Porque debemos siempre entender que no somos de sangre azul, de la alta nobleza, ¿no? De los más aristócratas. No somos. No temas, gusano de Jacob. O vosotros, los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel, tu Redentor. ¡Qué maravilla es esto! ¿Qué tenemos en Cristo? ¿Qué tenemos en el Santo de Israel? Redención, perdón de pecados y una herencia inconmovible y preciosa en los cielos. He aquí yo te he puesto por trillo nuevo. Lleno de dientes trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo. Los levantarás y los llevará el viento y los esparcirá el torbellino, pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. ¿Qué es esto? Algo sobrenatural e impresionante. En la historia del pueblo judío, Israel ha peleado unas batallas ilógicas, sobrenaturales. Llegaron a Jericó y el Señor les dio la estrategia para tomar la ciudad de Jericó. La estrategia de combate, y les dijo, le van a dar 7 vueltas a la ciudad. Durante 7 días, cada día le darán una vuelta en absoluto orden y en completo silencio. Pero el 7º día,
El séptimo día no le darán una vuelta, le darán 7 vueltas a la ciudad. Nuevamente, en orden y en silencio. Pero terminando la 7ª vuelta, van a gritar. Y cuando ustedes griten, los muros van a caer. Fe. Porque al que tiene fe, todo le es posible. Pero más que fe, Dios estaba allí derribando las murallas. Y las murallas cayeron hacia adentro sobre el ejército. Y fue una batalla que era una ciudad impenetrable. Era imposible que un ejército tan maluco, que venía del desierto, tan mal armado, pudiese ganarles. Pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y eso solo uno. Muchas de sus batallas vencieron por fe en Dios. ¿Y cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Nuestra fe. Va a ocurrir en un futuro. Más adelantito de este capítulo lo vamos a explicar. Que Israel será asediada por todas partes. Que será derrotada, que no podrá contra sus enemigos porque serán muchos, pero entonces se levantarán y clamarán a su Dios, y su Dios los oirá, y se levantarán en fe y pelearán, y serán trillo nuevo, con dientes nuevos, y serán invencibles. Ya estamos hablando de ejércitos actuales con el armamento más sofisticado. Sí, y se levantarán en fe y vencerán. ¿Por qué? Porque poderoso es nuestro Dios. El versículo 17 dice: los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua, yo Jehová los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Este es nuestro Dios, un Dios misericordioso que escucha el clamor de su pueblo y que es propicio a su necesidad. En las alturas abriré ríos. Hoy día estamos hablando de que el oro del mañana será el agua. Efectivamente, sí lo será. ¿Y qué va a pasar cuando el agua del planeta se acabe? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar cuando agotemos los recursos que estamos muy cerca? ¿Y qué va a pasar? No sé para los impíos. Van a pasar desastres. Pero para nosotros que confiamos en Dios, Dios hará cosas, hará proezas. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en tierra seca. ¿Qué es esto? La buena mano de Dios. Y daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes, olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos, bosques juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. ¿Quién es el Santo de Israel? Es nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso? Significa que Dios dice lo que va a hacer con anticipación, que Dios tiene buenos planes para su pueblo, como también tiene buenos planes para nosotros si es que decidimos creer en Él. El versículo 21. El versículo 21 tiene un título que dice: Dios reta a los falsos dioses. Y Dios va a hablar ahora en contra de la idolatría. Y dice lo siguiente: alegad por vuestra causa, dice Jehová. Presentad vuestras pruebas, dice el Rey de Jacob. Traigan, anúnciennos lo que ha de venir, díganos lo que ha pasado desde el principio, y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería, y hacednos entender lo que ha de venir. O sea, si son dioses, digan algo. Dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses, o a lo menos haced bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. Dios está diciendo: si son dioses, hagan algo. Y es un reto en el cual no va a salir ninguna respuesta.
Dice el versículo 24, he aquí que vosotros sois nada, y vuestras obras, abominación es el que os escogió. ¿Qué quiere decir? He aquí que vosotros no sois nada, y vuestras obras vanidad, abominación es el que os escogió. ¿Qué quiere decir este versículo 24? Que todo aquel que es idólatra es una criatura abominable ante los ojos de Dios. Llega el versículo 25, que es un versículo tremendo. Hay que leerlo con mucho cuidado, porque es una profecía doble. Dice el versículo 25, como Dios acostumbra a contarnos de antemano la historia del futuro. Del norte vendrá uno. Del norte levantaré a uno y vendrá. Del nacimiento del sol invocará mi nombre y pisoteará príncipes como lodo, como pisa el barro el alfarero. La verdad es, ahí está la profecía. Al norte de Israel está Rusia. Y lo que se espera en la profecía en el tiempo de tribulación y gran tribulación es que Gog y Magog hagan su movimiento profético. ¿Y cuál es? La invasión de Gog y Magog. Gog y Magog, Mesel y Tubal, todos ellos y un gran número de ejércitos invadirán a Jerusalén. Y el pueblo de Israel será derrotado. Vamos a leer un poquito de esto. Vamos a ir a Ezequiel capítulo 38. Ezequiel 38. En Ezequiel 38 encontramos Gog y Magog. Dice Ezequiel 38, vamos a leer unos fragmentos por cuestiones de tiempo, vamos a leer el versículos 1 y 2. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesel y Tubal, y profetiza contra él. Y entonces aquí viene la profecía de Gog y Magog, y vamos a saltarnos ahora al versículo 10. Así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día, ¿cuál día? Un día exacto que Dios tiene programado en el momento exacto. Subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. Y dirás, subiré contra una tierra indefensa. ¿Por qué contra una tierra indefensa? Porque en este tiempo estará gobernando el anticristo. Y el anticristo, para hacer un pacto de paz con el pueblo judío y todos los árabes, entonces decomisará el arsenal del pueblo de Israel. Y lo más extraño, Israel accederá. Entonces dice, y dirá, subiré contra una tierra indefensa. Los judíos son todo en este momento menos indefensos, pero llegarán a ser. Iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. ¿Qué significa eso? Significa que están, mejor dicho, para arrebatar despojos, para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas, sobre el pueblo recogido de entre las naciones que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Saba y Dedán y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán, has venido a arrebatar despojos, has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados, posesiones, para tomar grandes despojos. Hoy día el pueblo de Israel es un pueblo rico. Y el bien de unos es la envidia de otros. Gog reunirá su multitud, sus muchos ejércitos, subirá contra Jerusalén, tomará la ciudad, se hará de muchas riquezas. Lo que ellos no saben es que justo cuando estén cantando victoria, justo cuando hayan vencido al pueblo judío, regresará Jesucristo.
y peleará contra ellos y los matará. Entonces tenemos acá, ahora vamos a Zacarías 14, libro de Zacarías capítulo 14, que también nos cuenta la historia del futuro. Zacarías 14. Dice en Zacarías 14, versículo 1, He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. O sea, vas a ser derrotada y se van a repartir lo que es tuyo. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se partirá hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, que es el valle de Jezreel, porque el valle de los montes llegará hasta Asal, y huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos sus santos. Acontecerá en aquel día que no habrá luz clara ni oscura. Será un día cual es conocido de Jehová, que no será ni de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, y la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno. Habrán muchos cambios impresionantes y habrán muchos muertos. Leamos un poquito el versículo 12. Vamos a estar salteándonos, ustedes pueden leerlo seguido. Dice, y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en la boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico, enviado de parte de Jehová, y trabará cada uno la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Se matarán unos a otros del pánico tan impresionantes. Y Judá también peleará. Se levantarán los guerreros de fe del pueblo judío con muy pocas armas, y serán reunidas todas las riquezas de las naciones alrededor, oro, plata, ropa de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos, de toda bestia que estuviere en aquellos campamentos. ¿Qué quiere decir eso? Dios los defenderá. Los que vinieron a robar dejarán un enorme botín. ¿Por qué? Porque no saben con quién se metieron. Dice Dios, el que te toca, toca a la niña de mis ojos. Y vamos a terminar acá nuestro estudio. Dice, del norte viene uno y vendrá. Del nacimiento del sol invocará mi nombre. Son dos manifestaciones, una de los del norte y otra del oriente. ¿Quién viene del oriente? Nuestro Redentor. Pero también es nuestro Dios, que es un Dios, se llama Jehová de los ejércitos, y pelea. Y pisoteará príncipes como lodo, como pisa el barro el alfarero. ¿Qué va a hacer? Los va a hacer puré. ¿Quién lo anunció desde el principio para que sepamos, o de tiempo atrás, y diremos, esto es cierto? No hay quien anuncie. Sí, no hay quien enseñe. Ciertamente no hay quien oiga vuestras palabras. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los ídolos son mudos. Yo soy el primero que he enseñado estas cosas en Sión, y a Jerusalén daré un mensajero de alegres nuevas. ¡Qué maravilloso! ¿De quién está hablando? A Jerusalén daré un mensajero de buenas nuevas. Está hablando de Juan el Bautista. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29. San Juan 1, 29.
¿Qué fue lo que dijo Juan el Bautista en el Evangelio de San Juan capítulo 1 versículo 29? Lo vamos a leer. Dijo lo siguiente. San Juan 1 versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué es lo que dice? Dice: y daré un mensajero de alegres nuevas. ¿Cuáles son las alegres nuevas? Salvación, perdón de pecados, justificación, redención, vida eterna en Cristo Jesús. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Miré y no había ninguno. Pregunté de estas cosas y ningún consejero hubo. Les pregunté y no respondieron palabra. ¿A quién les preguntó? A los ídolos. ¿Y qué le dijeron? Nada. He aquí todos vosotros, he aquí todos son vanidad, y las obras de ellos nada. Viento y vanidad son sus imágenes fundidas. Y luego dice la gente que Dios no habla en contra de la idolatría. Mucho habla en contra de la idolatría. Y aquel que hace un ídolo y aquel que tiene un ídolo hace una abominación y se convierte con su abominación en algo abominable para Dios. Vamos a orar. Maravilloso Padre, Dios de bondad, Dios de revelaciones, Dios de verdades impresionantes, Dios que nos enseñas provechosamente tu verdad. Danos sabiduría, danos inteligencia, revélanos, Señor, cada día tu palabra. Pedimos, amado Dios, que nos llenes, Señor, de verdadera disposición a la obediencia. Que ahora, Señor, mientras adecuamos y preparamos para tomar la Santa Cena, tú nos des, Señor, un corazón quebrantado, un corazón contrito y humillado, un corazón que tema y que respete al Dios que tú eres, al Rey del universo, al Todopoderoso. Es a ti a quien venimos, amado Dios, a pedirte que nos perdones y que prepares en cada uno de nosotros nuestros corazones para que podamos honrarte y podamos servirte y podamos realmente serte agradables a nuestro buen Padre. Pedimos, Señor, tu santa bendición. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La primera carta de Corintios, en el capítulo 11, el apóstol San Pablo nos escribe estas instrucciones acerca de la Santa Cena y son instrucciones extraordinariamente puntuales y preciosas y nos dice, primera de Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tenemos entonces aquí la Santa Cena y nos sigue dando más instrucciones, de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Significa que cuando se toma la Santa Cena de manera incorrecta, Dios nos hace culpables de la muerte de Cristo con aquellos que lo mataron. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pruébese, examínese, haga un examen de conciencia, pídale perdón a Dios y venga en fe a la obediencia. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen, pero se refiere a morir. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Aún así, cuando Dios nos castiga es por su amor y misericordia. Así que, hermanos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Qué preciosa, qué orden, qué instrucciones tan claras. Y es lo que Dios quiere que nosotros hagamos.
Entonces ustedes allá en sus casitas y nosotros acá también vamos a disponernos para tomar la Santa Cena. Así que voy a pedir a mi familia que venga para tomar la Santa Cena. Vamos a orar. Maravilloso Padre, oh Dios de bondad y de gracia, venimos ante ti, Padre Celestial, con el propósito de reanudar, de renovar nuestro pacto contigo. El pacto que tú hiciste, Señor, caminando hacia la cruz, resignado, tomando, Señor, cada golpe, cada latigazo, cada maltrato, cada injuria, cada blasfemia de las personas que estaban a tu alrededor para construir sobre tu muerte y tu sufrimiento una salvación hermosa y maravillosa para todo aquel que crea. Tenemos en nuestra mano el pan, tenemos aquí, Señor, la copa que representa, el pan representa tu cuerpo, la copa representa tu sangre. Tu cuerpo es, Señor, entregado al martirio y tu sangre derramada, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y venimos aquí, Señor, para decirte que queremos ser parte de tu familia, de tu cuerpo, de tu iglesia, de tus hijos. Bendecimos este pan que representa tu cuerpo, bendecimos esta copa que representa tu sangre y pedimos, amado Dios, que tú nos des tu bendición, que envíes sobre nosotros tu Espíritu Santo, que nos bendigas, que nos cubras, que nos protejas con tu divina gracia y que nos llenes de amor para amarte más y más cada día. Bendecimos el pan, bendecimos la copa que tomamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomemos, hermanos, el pan y la copa. Amadísimo Señor, te damos gracias por tu gran bondad y tu buena misericordia. Gracias te damos porque nos ayudas, Señor, porque eres fiel, porque eres misericordioso, porque conoces nuestras flaquezas, nuestras debilidades y aún así nos dices, no temas, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer todo lo que mi siervo Moisés te mandó. Dirige, Señor, nuestro corazón hacia el camino de la rectitud y de la obediencia. Llena nuestros corazones, Señor, de fe, de amor y del deseo, Señor, de serte agradables. Pablo le recomienda a Timoteo, un pastor joven, y le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Te pedimos, amado Dios, que nos bendigas, nos ayudes, nos protejas. Ponemos en tus manos, Señor, todas nuestras sueños, anhelos, necesidades. Oramos, Señor, por el lugar para la iglesia, Padre Santo. Oramos por un lugar para reunirnos como congregación. Oramos, Padre Celestial, contra esta pandemia para que tú nos guardes y nos protejas, Señor. Ponemos todo en tus manos, Señor. Queremos descansar sobre esa sombra protectora, Señor, de tu nube. Y llénanos, Señor, de esa fe, de esa confianza, de saber esperar. Gracias te damos, nuestro buen Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.